Bueno, queridos estudiantes, continuando con las operaciones con expresiones algebraicas, ahora vamos a hablar acerca del producto de polinomios. ¿Qué nos dice esta operación? Nos dice que para multiplicar dos polinomios existen dos formas. Nosotros ya conocemos cuáles son, la forma horizontal y la forma vertical. El resultado será un nuevo polinomio cuyos términos son los productos de cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Eso nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya hicimos la multiplicación de monomios y la multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces, en este instante, al momento de nosotros realizar la multiplicación en forma horizontal, será en forma similar a la operación anterior. Me refiero a la operación de el producto de un monomio con un polinomio. ¿Recuerdan lo que hicimos antes? Aplicamos la propiedad distributiva. Y también hay que recordar qué cosa, estudiantes. Hay que recordar que para multiplicar expresiones algebraicas hay que seguir un orden. ¿Cuál es? Primero, multiplicación de signos, basándonos en la ley de signos que nosotros ya conocemos. El segundo paso es multiplicar los coeficientes o los números, ¿sí? Y por último, multiplicar las variables, es decir, las letras. Pero para multiplicar las variables o letras, recordemos que tenemos que aplicar la regla de la multiplicación de potencias de igual base, donde conservamos la base y sumamos los exponentes. Bueno, vamos a proceder de las dos formas. Vamos con la forma horizontal primero, ¿sí? La forma horizontal es un poco más fácil que la vertical, sí, pero siempre y cuando seamos ordenados. Vamos, qué sé yo, me invento el ejercicio, digo, qué sé yo, multipliquemos x al cuadrado más 2x más 1 por x al cuadrado menos x menos 12. Ya. ¿Qué tenemos? Un polinomio multiplicado con otro polinomio. O en formas más generales, un trinomio multiplicado por otro trinomio. Ahora, algo que tal vez se me escapó explicarles en clase es saber cuál es la cantidad de términos que tenemos que obtener desde un inicio al momento de multiplicar. Y eso es un error que en este momento yo voy a rectificarlo con ustedes, aprovechando este video. En matemáticas, al momento de nosotros aplicar el producto de polinomios, es decir, cuando apliquemos el producto en expresiones algebraicas, una de las técnicas para nosotros saber cuál es la cantidad de términos que debe tener nuestra respuesta es la siguiente. Primero, identifiquemos cuántos términos tiene el primer polinomio. Como podemos observar, tiene 3. Entonces, ¿tiene cuántos términos? 3. Recuerden, ¿cómo reconocemos términos? Con los signos positivo y negativo. Recuerden que siempre los signos positivo y negativo separan términos. Eso yo les he venido diciendo muchas veces. Y en matemáticas tienen que seguirse aplicando esa secuencia y jamás perderse, ¿sí? Entonces, los signos positivos y negativos separan términos. Por eso observen, tengo un término, 2, 3. 1, 2, 3. Cuidado aquí. Cuidado con pensar que 2x son dos términos. 2x forman un solo término, donde tenemos un coeficiente y una parte literal, ¿sí? Entonces tengamos cuidados, únicamente los signos positivos y negativos separan términos. Entonces, ¿qué notamos en el segundo polinomio? También tiene 3 términos. Entonces, como nosotros estamos multiplicando, entonces para nosotros saber la cantidad de términos, sencillamente, ¿qué tendremos que hacer? Multiplicar la cantidad de términos del primer polinomio por la cantidad de términos del segundo polinomio. Es decir, 3 por 3, en total tendremos ¿cuántos términos? 9.
9 términos. Vamos a tener 9 términos en un inicio. Puede ser que en el camino tengamos que reducir términos semejantes. Eso es parte del trabajo con expresiones algebraicas. Reducción de términos semejantes, sumar o restar cantidades semejantes, etc. Pero inicialmente ya tenemos que saber qué cosa. Que tenemos que obtener 9 términos. Entonces, vamos a obtener esos 9 términos. Entonces, vamos a ver si es que nosotros entendimos el producto de un monomio con un polinomio. El producto de polinomios será lo mismo, solo que únicamente tendremos que repetir varias veces el mismo proceso. Voy a escribir el ejercicio acá arriba para poder tener más espacio. Recuerden que primero vamos a aplicar la multiplicación en forma horizontal. Más adelante veremos la multiplicación en forma vertical. Y de hecho, yo voy a aplicar la multiplicación en forma vertical con el mismo ejercicio. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el propósito de nosotros obtener la misma respuesta por las dos formas, ¿sí? El hecho de que yo luego aplique la multiplicación en forma vertical no quiere decir que la respuesta va a cambiar. Ojo, son solo formas de resolver un ejercicio. Entonces, recordemos qué hicimos antes en el producto de un monomio con un polinomio. Hicimos, ¿qué cosa? Aplicar la propiedad distributiva. Entonces hagamos lo mismo. Entonces, primero voy a distribuir el x al cuadrado. Generalmente es más aconsejable hacerlo de izquierda a derecha. Si ustedes quieren hacer de derecha a izquierda, es decir, de aquí hacia acá, no hay problema. Sea cual sea la distribución que ustedes realicen, tiene que quedarme la misma respuesta. Ojo, tiene que quedarme 9 términos. Y a eso tenemos que enfocarnos. Si ustedes observan, voy a hallar un primer término, un segundo y un tercero. Vamos paso por paso. Primero hallemos estos 3 términos, siguiendo la secuencia. Voy a poner un signo igual por aquí. Y recuerden, tenemos que seguir el proceso. ¿Cuál es el proceso? Primero, multiplicar signos, basándonos o ayudándonos en la ley de signos. Segundo, multiplicar coeficientes. Y tercero, multiplicar variables aplicando la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Bueno, comencemos. ¿Qué signos tienen? Ya sabemos, si no tiene signo, se asume que está el signo positivo. Entonces, más por más, más. Vamos, coeficientes. Si una variable no tiene coeficientes, escucharánme muchachos, si una variable no tiene coeficientes, se asume que el coeficiente es 1. Que no se le escribe es otra cosa, ¿sí? Entonces, 1 por 1, 1. Si gusta podemos escribirle, pero de preferencia no. Lo que sí me interesa es multiplicar las variables. ¿Qué tenemos? Variables con la misma, son variables iguales, es decir, puedo aplicar la multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. 2 más 2. ¿Sí? Sigamos. Voy a distribuir ahora, voy a hallar el segundo término. Entonces, más por menos, menos. 1 por 1, 1. No es necesario escribirle en este momento. X al cuadrado por x. Multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, que en este instante es x, y sumo los exponentes. 2 más, recuerden, si una variable no tiene exponente, se asume que el exponente es 1. Entonces 2 más 1. Sigamos. Más por menos, menos. 1 por 12, 12. X al cuadrado. Como no tengo con quién aplicar la regla de la multiplicación de potencias de igual base, escribo igual. Menos 12x elevado al cuadrado. Y de esa manera hemos obtenido los 3 primeros términos. En forma similar, vamos a distribuir el segundo
para poder hallar los otros tres términos. Y luego multiplicar el tercero con cada uno de los tres términos para poder obtener los otros tres términos. Vamos, ahora voy a hallar los siguientes tres términos. ¿Qué sé yo? Se me ocurre hacer este movimiento para hallar el cuarto término, para hallar el quinto y para hallar el sexto término. Como observan, los siguientes tres términos van a estar identificados con color rojo. Vamos. Recuerden, signos, números, letras. Más por más, más. 2 por 1, recuerden, si no hay coeficiente, se asume que es el 1. 2. X por X al cuadrado. Multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Qué exponente tiene la X? Exponente 1. Claro que sí. Entonces 1 más 2. ¿Sí? Sigamos. Ahora vamos a hallar el quinto término. Más por menos, menos. 2 por 1. 2. X por X. Conservo la base y sumo los exponentes. 1 más 1. Sigamos. Ahora voy a hallar el sexto término. Es decir, voy a distribuir el término del medio con el tercer término del segundo polinomio. Entonces, más por menos, menos. 2 por 12. ¿Cuánto es? 24. X, como no tengo con quién multiplicar, escribo igual. ¿Sí? Y de esa manera hemos hallado los siguientes tres términos. Pero ¿cuántos términos tenemos que obtener? 9. ¿Vamos a obtener 9? Sí, porque si ustedes notan, ahora voy a tener que distribuir el tercer término del primer polinomio para los tres términos del segundo polinomio. Es decir, que si seguimos esta misma secuencia, vamos a obtener los tres elementos restantes. Ahora, para obtener los tres elementos restantes, voy a borrar las flechas que grafiqué con color azul. Y para que se entienda, para que ustedes puedan hacer de mejor forma sus tareas y sus trabajos en clase, ahora voy a graficar con color negro los otros tres términos. Sé que ahora tengo que distribuir el 1 para los otros tres, entonces aquí obtendré el séptimo término, distribuyo hacia acá, obtendré el octavo, y en realidad, si distribuyo el tercer término del primero con el tercer término del segundo, obtendré el noveno término. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces 7, 8 y 9. Y vamos a completar nuestros 9 términos. Y seguimos la misma secuencia. Más por más, más. 1 por 1, 1. X al cuadrado. Como no tengo con quién multiplicar, escribo igual. Sigamos. Más por menos, menos. 1 por X es simplemente X. Y nuestro último término, el noveno, que nos dice más por menos, menos. 1 por 12, ¿cuánto es? 12. Claro que sí. ¿Qué notan ustedes? Tengo tres términos de color azul que nacieron de la primera combinación. Ahora tengo los siguientes tres términos de color rojo que nacieron de la combinación 2. Y los últimos tres términos que están escritos con color negro que nacieron de la combinación 3. Como ustedes notan, en realidad tengo 9 términos. Entonces, ¿sí recuerdan cómo hallar estos términos? Multiplicando la cantidad de términos del primer polinomio por la cantidad de términos del segundo polinomio. ¿Cuántos términos tiene el primero? 3. ¿Cuántos términos tiene el segundo? 3. 3 por 3 igual a 9 términos. ¿Sí? Perfecto. Chévere. Lo que sigue es un proceso mecánico. Obviamente, una respuesta no puedo dejarla así. Al menos a mí, desde mi juicio, no pueden dejarla así. Porque tiene que estar lo más reducida posible. ¿Sí? Hay que aprender a ser ordenados y a tratar de escribir las respuestas lo más cortas posibles. ¿Sí? Porque ustedes en este año noveno, ustedes tienen que irse acostumbrándose de a poco a lo que se les viene en el futuro.
porque en el futuro aparecerán cantidades un poco más extensas, fórmulas mucho más extensas, y ustedes tienen que tratar de compactar de la mejor forma. Y reduciendo términos semejantes en el camino es una buena estrategia. Y conmigo tienen que igual aplicarlo, ¿sí? Continuemos. Pero obvio, antes de reducir términos semejantes, tengo que primero evaluar, ¿no?, las potencias. Veamos. Entonces, voy a escribir un segundo igual. Noten, los tres términos que escribí abajo no es porque tenga que escribirle abajo, sino porque me faltó espacio en mi pizarra, ¿sí? Se sobreentiende que estos tres términos de color negro tienen que ir a continuación del último término de color rojo, ¿sí? Entonces tengan precaución ahí. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ver. X, 2 más 2, x elevado a la cuarta potencia. Menos x elevado a 2 más 1, 3. X elevado a la tercera potencia. Menos 12 elevado a, multiplicado por x elevado al cuadrado. Sigamos. Más 2 veces x elevado a ¿qué potencia? 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 2x elevado al cubo. Sigamos. Menos 2x elevado a ¿qué potencia? 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2 el x elevado al cuadrado. Nuestro sexto término, perdón, menos 24x. Y aquí sí tengo espacio para escribir los otros tres. Como notan, los últimos tres no van a sufrir ningún cambio, escribámosles igual. Más x al cuadrado menos x menos 12. Perfecto. Ahora lo que sigue es un proceso mecánico, ligeramente mecánico. ¿Cuál es? Reducir términos semejantes. Porque recuerden, ¿el producto se puede transformar en una suma o en una resta? Sí, ustedes ya aprendieron con números reales. Entonces aquí en álgebra va a suceder lo mismo. Entonces vamos a reducir términos semejantes, pero siempre recuerden, hay que ser ordenados. Entonces vamos a empezar desde la potencia mayor. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el primer término? Observando entre las variables cuál aparece, cuál es el término que aparece con la potencia más grande o la potencia mayor. ¿Qué observamos? Tengo potencia 4, potencia 3, potencia 2, potencia 3, potencia 2, potencia 1, potencia 2, potencia 1. Entonces, ¿cuál es mayor entre todos estos términos? La potencia 4. Entonces, este término tiene que ir primero, ¿sí? Vamos. ¿Qué notamos? X a la cuarta. Como no hay otro término semejante, entonces escribo igual. Entonces, voy a escribir con color negro la respuesta. Entonces, igual. X elevada a la cuarta potencia. ¿Quién sigue en el orden? X elevado al cubo. Observemos. Tengo dos términos que tienen ese término semejante. X al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir esos términos semejantes. Entonces, en forma de suma o resta. Menos 1, recuerden, si una variable no tiene coeficiente, se asume que está el número 1, ¿sí? Que no se le escribe esa otra cosa. Entonces, menos 1 más 2, ¿cuánto es? Más 1. El 1 no es necesario escribirlo. ¿Pero 1 qué? X elevado al cubo. Recuerden, en suma y en resta no sumarán potencias. Ese es uno de los errores que en la matemática saben aplicar. Recuerden, ¿dónde se aplica la multiplicación de potencias de igual base? Como la palabra los dice, en la multiplicación. En este instante están sumando o restando. Ya no pueden volver a aplicar. Si ustedes me dicen x a la sexta, automáticamente está mal, ¿sí? Entonces, por favor, eviten esos errores. Sigamos. ¿Quién sigue en el orden? X elevado al cuadrado. ¿Qué notamos? Tenemos tres términos que tienen x al cuadrado. Menos 12. Por aquí le tengo el menos 2. Y aquí x al cuadrado. Entonces, únicamente, ¿de qué me sirve el x al cuadrado? Únicamente para reconocer los términos semejantes. Y únicamente sumaré o restaré los coeficientes. Vamos a ver.
Menos 12 y menos 2. ¿Cuánto es? Es menos 14. Y apliquen bien las operaciones. Menos 2 y menos 2, menos 14. Menos 14 más 1. ¿Cuánto es? Menos 14 más 1. Menos 13. Entonces, menos 13, ¿qué? X elevado al cuadrado. ¿Sí? Sigamos. Ahora, ¿quién sigue en el orden? 4, 3, 2, 1. X elevado a la primera potencia. Observemos cuántos términos tengo con x elevado a la primera potencia. Tengo 2. Tengo el menos 24 y menos x. Entonces, menos 24x y menos x, ¿qué son? Términos semejantes. ¿Puedo reducirlos? Sí, en forma de suma o resta. Menos 24 y menos 1. Recuerden, si una variable no tiene número, se asume que es el 1 su coeficiente. Menos 24 y menos 1, menos 25. ¿Pero menos 25 qué? Menos 25 veces x. ¿Sí? Y por último nos quedará el último término, que en realidad es el término x a la 0. Recuerden que no se le escriba x a la 0 es otra cosa, pero de que está, está. Entonces noten el orden. 4, 3, 2, 1. Y aquí sí está, ¿qué cosa? X elevado a la 0. Todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Y 1 por 12, 12. ¿Sí? Noten. Entonces, la respuesta final, ¿cuántos términos debe tener? Tiene que tener 5. Pero ojo, recuerden la primera técnica. ¿Cómo saber cuántos términos debo tener desde un inicio? Contando el número de términos del primer polinomio y multiplicándole por el número de términos del segundo polinomio. Recuerden. Y observen, 3 por 3, 9 términos. ¿Tuve 9 términos? Sí. 3 de color azul, 3 de color rojo y 3 de color negro. Luego reduje términos semejantes y la respuesta final únicamente tiene que tener, en este caso, para este ejercicio, 5 términos. ¿Sí? Y de esa forma aplicamos ¿qué cosa? La multiplicación en forma horizontal.